gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Qué alegría poder compartir la palabra de Dios una tarde más. Y vamos a orar para que el Señor use este tiempo, para que Él sea glorificado y para que podamos contemplar a nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Padre bendito, te damos gloria y honor a ti, Señor, porque tú eres digno, Padre. Eres digno de toda la alabanza, de todo el honor, de toda la gloria, todo el poder, la sabiduría, Señor. Gracias, Padre, por el gran privilegio que nos das de estudiar tu palabra y hacerlo con libertad, Señor. Y te ruego, Padre, que tú uses este tiempo para tu gloria, para que podamos ver a Cristo, Señor, exaltar a Cristo, conocer a nuestro Señor Jesucristo, Padre. Te ruego, Señor, que pueda enseñar tu palabra con fidelidad. Yo soy débil, Señor, pero tú eres fuerte, Padre. Te ruego también que nos des corazones dignos, Señor, de recibir tu palabra, Padre, que podamos ser receptivos, que podamos escuchar, pero también que podamos poner por obra, Señor. Que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor. Guíanos en este tiempo, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar esta tarde, hermanos, con nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Quiero que me acompañen a leer, por favor, Marcos, capítulo 1, versículos 35 al 45. Marcos, capítulo 1, versículos 35 al 45, voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Y dice la palabra del Señor: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. Lo encontraron y le dijeron: todos te buscan. Jesús les respondió: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Un leproso vino rogando a Jesús, arrodillándose, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo despidió enseguida, amonestándole severamente. Mira, le dijo, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Estas últimas semanas, hermanos, hemos estado estudiando cómo Marcos presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Rey ungido, como el Rey que venía a establecer un reino eterno. Pero al mismo tiempo Marcos nos muestra que este Rey se hizo siervo para servirnos a nosotros. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Y luego vimos cómo nuestro Señor fue capacitado y fue aprobado para su misión, para este ministerio, a través del bautismo y a través de la tentación que sufrió en el desierto. Y a partir de ahí inicia su ministerio público, llama a sus 12 discípulos. Y la semana pasada estuvimos estudiando con nuestro hermano Natanael cómo Marcos presenta la autoridad de nuestro Señor Jesucristo sobre los demonios, sobre la enfermedad. Aún en su propia enseñanza Jesús enseña con autoridad. Pero ahora en esta sección Marcos nos deja algunos detalles que creo que son dignos de considerar, de admirar, porque es el corazón del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Son elementos que marcaron el ministerio de nuestro Señor Jesucristo durante sus 3 años que anduvo aquí en la tierra. En estos versículos que vamos a estudiar a continuación, Marcos nos muestra características
del ministerio de Cristo que fueron constantes en su vida, que fueron constantes en su ministerio. Elementos que estuvieron detrás del gran despliegue de poder y autoridad que nuestro Señor Jesucristo hacía, que eran la fuente de su poder. Vamos a ver 3 puntos en este texto que leímos hace poco, 3 marcas del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 35 vamos a ver una vida de oración. En los versículos 36 al 39 veremos la predicación del Evangelio. Y en los versículos 40 al 45 vamos a ver el amor y la compasión que caracterizaron el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Leamos entonces nuevamente el versículo 35. Dice que levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Si hay algo, hermanos, que caracterizaba el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, es que Él tenía una vida constante de oración. Jesús continuamente se retiraba a orar a solas con su Padre Celestial. Así lo dice el Evangelio de Lucas. En Lucas 5:16 dice que con frecuencia Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Este era el poder detrás del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, una vida de oración. Jesús hacía lo que hacía, hermanos, en plena dependencia del Padre. Muchas veces creemos que Jesús hacía lo que hacía solo porque Él era Dios. No, Jesús se sometió completamente a la voluntad del Padre y Él sabía que para llevar a cabo la voluntad del Padre, a lo cual Él estaba determinado, era necesario que Él tuviera una vida de oración. Y esto es lo que Él nos deja ver en sus evangelios. Él llevaba una vida continua de comunión con su Padre. Y los evangelistas, hermanos, dejan constancia de ello. En Lucas 3:21, por ejemplo, vemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando fue bautizado, estaba orando. Era el inicio de su ministerio público. Luego vemos en Lucas 6:12 al 13, que antes de escoger a sus 12 discípulos, dice que Él pasó toda la noche orando. Hermanos, ¿cuánto tiempo oramos cuando vamos a tomar una decisión? Nuestro Señor Jesús pasó toda la noche orando antes de escoger a sus 12 discípulos. En Juan 11:41 al 43, antes de resucitar a Lázaro, nuestro Señor le oró al Padre. Oró en el aposento alto, intercedió por sus discípulos, oró en el Getsemaní, aun cuando estaba en una gran agonía, que su alma estaba turbada, dijo, hasta la muerte, Él estaba orando. Y aún en la cruz, aún en ese Calvario, Jesús permaneció orando, incluso intercediendo por sus enemigos, intercediendo por aquellos que se estaban burlando de Él al pie de la cruz. Aún en medio del sufrimiento, nuestro Señor permaneció en comunión con el Padre, permaneció orando, sometiéndose a la voluntad de Él. Y sin duda alguna, hermanos, su vida de oración es un modelo para nosotros, de la necesidad que nosotros tenemos de depender del Señor en oración. Y saben, hermanos, la vida de oración secreta constante, sin duda alguna, es una evidencia de una fe sincera. Porque incluso nosotros podemos leer mucho y podemos hacerlo por orgullo, para que las personas sepan cuánto sabemos, cuánto leemos. Incluso en tiempos de necesidad podemos pasar algún periodo de tiempo orando, pero luego cuando pasa la aflicción, nuevamente volvemos a decaer. Pero alguien que ora constantemente en lo secreto con su Señor es alguien que ha entendido cuánto necesita depender de Él. Alguien que sabe, como dijo Charles Spurgeon, ¿no?, que la oración es para el creyente lo que respirar es para el cuerpo. Necesitamos constantemente tener una vida de oración y sin duda alguna, hermanos, es una batalla. Es una batalla por nuestro pecado y es una batalla, por supuesto, por las tentaciones del adversario que nos quieren alejar de este deber. Generalmente nosotros ponemos como excusa el cansancio, ¿no? Y no sé ustedes, hermanos, pero yo le he puesto esta excusa al Señor más veces de las que quisiera ponerlas. ¿Cuántas veces decimos, estoy cansado?
Y hermanos, pensemos en nuestro Señor Jesucristo. Pensemos en un día común de Él. Se retiraba a solas a orar en la mañana. Luego venían las personas, las multitudes. Traían enfermos para que los sanaran. Traían endemoniados para que los liberara. Luego se atravesaba un fariseo, tenía que lidiar con ellos. Después tenía que lidiar con Pedro, con sus otros discípulos. Tenía que recorrer grandes distancias de una ciudad a otra. Tenía que predicar. Tenía que alimentar multitudes muchas veces. Y aún así, Él siempre hizo de la oración una prioridad en su vida. Esto era lo que controlaba su vida, su ministerio. Una comunión continua con el Señor. Constantemente se retiraba a orar porque esto era su prioridad. Esto era lo que lo controlaba. Su comunión con el Padre. Pensemos nosotros, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Qué es lo que estorba nuestra vida de oración? Las redes sociales, la televisión, el cansancio. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos levantamos? ¿Acaso muchas veces, hermanos, no es ver el teléfono? Y cuando nos damos cuenta ya llevamos 35, 40 minutos, una hora en el teléfono. Y se llegó la hora de levantarnos sin orar. Si Jesús, hermanos, siendo santo, siendo inocente, siendo justo, siendo perfecto, oraba así de continuamente con su Padre Celestial, ¿cuánto más nosotros, siendo débiles, siendo pecadores, necesitamos llevar una vida de oración secreta y constante con nuestro Señor? Y sin duda alguna, hermano, necesitamos de la preciosa gracia de nuestro Señor para ejercer este deber, porque es una batalla. Pero si hemos entendido realmente lo esencial que es para nuestras vidas, vamos a ir a Él. Vamos a ir a Él a pesar de todo lo que esté sucediendo. Por ello es que necesitamos la gracia del Señor para perseverar en ello. Para que no sean momentos nada más, días donde empezamos a orar y luego otra vez volvemos a decaer. Y estoy seguro que todos han experimentado, hermanos, cuando su vida de oración ha decaído, empiezan a ver cómo es la carne la que controla nuestras vidas. Pero necesitamos rendirnos a Él. ¿Y qué mayor ejemplo que el de nuestro Señor Jesucristo? No necesitamos buscar más. Solo ir a ver cómo Él, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, dependió completamente en la oración de su Padre Celestial. Y esto era algo entonces que marcó siempre el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un segundo elemento también que era prioridad en el ministerio de nuestro Señor. Y era la prioridad de predicar el Evangelio. Versículos 36 al 39. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. Lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. Jesús les respondió, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también ahí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Hermanos, las señales y los milagros que Jesús estaba realizando, sin duda alguna que despertaron un gran interés en las multitudes. Muchas multitudes venían a Jesús, pero era por este preciso motivo, porque veían que estaba sanando enfermos, que estaba liberando demonios. Realmente estas multitudes estaban siguiendo a Jesús por lo que Jesús les estaba dando de una manera temporal, pero no por quién era Jesús y por su mensaje. Las multitudes lo estaban buscando para esto, para ser sanados, para que los liberara de estos espíritus malignos. Y hermanos, como vamos a ver más adelante, aunque Jesús siempre fue movido a compasión para sanar y para liberar a los endemoniados, no era esto el fin de su ministerio.
Su prioridad siempre fue la predicación del Evangelio. Por eso Él lo dice aquí, porque para esto yo he venido. Es decir, su propósito final no era sanar a las personas de enfermedades temporales. Su propósito era salvarlos de una enfermedad eterna, que es el pecado. Él vino para salvar a los pecadores. Ese era el propósito de su ministerio y para ello era necesario la predicación. Jesús lo dijo allá en Lucas 4, cuando entró en la sinagoga, recién iniciaba su ministerio, y entró en la sinagoga y le dieron a leer el libro del profeta Isaías y encontró esta escritura que dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Vemos que hasta 3 veces el Señor enfatiza la necesidad y el propósito de su ministerio, que es evangelizar, proclamar, anunciar el reino de los cielos. Él vino para una misión profética, para ser un profeta más grande que Moisés. Él vino, hermanos, dejando su gloria, esa gloria que tenía en toda la eternidad con su Padre Celestial, para hacer un trabajo de evangelista. Así es como inicia su ministerio. De hecho, lo veíamos hace algunas semanas, ¿no? Aquí en Marcos 1, 14 a 15, que dice que después de que Juan fue encarcelado, vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Jesús sanó muchas personas, liberó muchos endemoniados, alimentó a las multitudes, se interesaba en las necesidades de las personas, en sus necesidades temporales, pero Él estaba más interesado en una necesidad eterna que había en cada uno de ellos y en cada uno de nosotros. Y era en la salvación de sus almas. Los milagros, hermanos, y las señales solo confirmaban que Jesús era enviado de parte de Dios, que Él era el Hijo de Dios. Cuando Nicodemo vino a nuestro Señor Jesucristo, fue precisamente eso lo que le dijo, ¿no? Rabí, sabemos que vienes de parte de Dios, porque nadie haría las señales que tú haces si Dios no está con él. Ellos lo sabían, porque para eso eran las señales y los milagros que Jesús hacía, para comprobar su divinidad, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el enviado de Dios. Pero su ministerio giraba en torno a la predicación del evangelio. ¿Y por qué era así? Porque los milagros y las señales, hermanos, no salvan a nadie. Los milagros y las señales no salvan a nadie. Y tenemos un ejemplo en la historia que Jesús cuenta del rico y Lázaro, ¿no? Cuando este rico llega al Hades y ve a Lázaro, ¿qué le dice a Abraham? Padre Abraham, envía a Lázaro donde mis hermanos, donde mis 5 hermanos, para que los prevenga y que no vayan a venir a este lugar de tormento continuo. ¿Y qué le responde Abraham? A Moisés y a los profetas tienen. ¿Qué le estaba diciendo Abraham? Tiene la palabra de Dios. Pero viene él y le dice a Abraham: no, padre Abraham, sino que si ven uno que se levanta de entre los muertos, se van a persuadir, van a creer. ¿Y qué le respondió Abraham otra vez? Aunque vean que uno se levante de los muertos, no se van a persuadir. Tienen a Moisés y a los profetas. ¿Por qué? Porque es solo la palabra de Dios que convierte el alma. Por eso es importante la predicación de la palabra de Dios, la predicación del evangelio, porque las señales y los milagros no convierten a nadie. De hecho, hermanos, cuando Jesús resucitó a Lázaro, fue ese día que los sacerdotes determinaron matar a Jesús. Y después querían matar a Lázaro. Y saben, esto fue lo que pasó con aquella multitud en Juan capítulo 6, aquellos 5,000 que el Señor alimentó en Juan capítulo 6, ¿lo recuerdan? El Señor alimenta a esta multitud y seguidamente el Señor se retira a orar a solas otra vez porque esta multitud lo quería hacer rey a la fuerza. Luego el Señor se va
a otra región y ellos se fijan que el Señor no está, toman una barca, lo van a buscar y cuando llegan donde Él, ¿qué les dijo Jesús? En verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Al ver las señales, las multitudes tenían que entender que este Jesús era el Hijo de Dios, que era el enviado de Dios. Y por lo tanto debían prestar atención a su mensaje, a quién es Él. Pero Jesús les dice, trabajen no por el alimento que perece. No les está diciendo que no trabajen para comer. Por supuesto tienen que trabajar. Pero Jesús les está diciendo que el fin supremo de sus vidas no debe ser ese, sino buscarlo a Él. ¿Por qué? Porque Él es la vida eterna, porque Él es la salvación. Y saben, hermanos, después de discutir mucho con estas personas, porque ellos le dijeron, bueno, Moisés nos dio de comer allá en el desierto, le dio de comer a nuestros padres, todavía de malagradecidos, ¿no? Y Jesús empezó a decirles que Él era el pan que había descendido del cielo, el pan de vida, que necesitaban creer en Él, que esa era la obra que el Padre quería que hicieran. Y saben, al final, allá en Juan capítulo 6, versículos 66 al 69, dice que como resultado de todo esto, de esta discusión, donde Jesús lo estaba exhortando, dice que muchos le dieron la espalda y se volvieron atrás. Y nuestro Señor quedó viendo a los dos y les dijo, ¿y ustedes también se quieren ir? Y Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Hermanos, Pedro tenía muchos planches, hermanos. Pero Pedro sabía quién era Jesús. Pedro conocía a Jesús. Cuando Jesús les preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Nuevamente Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque es a Cristo a quien necesitamos ir y creer quién es Él. Y Pedro le dice, solo tú tienes palabra de vida eterna y tú eres el Santo de Dios. Y esta es la razón por la cual necesitamos venir a Cristo. ¿Por qué hemos venido a Cristo, hermanos? ¿Cuáles han sido los motivos por los cuales nos hemos acercado a Él? ¿Ha sido esperando un milagro nada más? ¿Que Él cubra una necesidad temporal en nuestras vidas? Eso es lo que se predica en muchos lugares. Esa es la manera en cómo llaman a muchas personas y le dicen, ven y tu milagro se va a cumplir. Y el Señor te va a bendecir de esta manera. Y sabemos que el Señor nos bendice, hermanos, pero no es ese el motivo por el cual debemos ir a Él. Debemos ir a Él porque Él es la vida eterna. Él es el Hijo de Dios, el Santo de Dios. Y debemos verlo a Él. Y esta es la razón por la cual la predicación de la palabra de Dios, de su evangelio, es una prioridad en el ministerio. Y el Señor así lo mostró. Y Pablo lo dijo en 1 Corintios 1:21, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. O sea, Dios no solo ha determinado a aquellos que han de creer, sino que ha determinado el medio por el cual van a creer. Y es a través de la exposición de su palabra. Es a través de la predicación de su palabra. Y por eso es que este ministerio era tan importante para nuestro Señor en su ministerio. La predicación no solo nos salva, hermanos, sino que nos santifica. Jesús lo dijo en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso es que necesitamos ir a la palabra de Dios también de manera constante, porque ella es la que nos santifica. Por eso cuando vamos a presentar el Evangelio no presentamos nuestras ideas, nuestra filosofía, nuestras creencias, presentamos el mensaje de la palabra de Dios, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y esto fue una prioridad para nuestro Señor.
Ahora, el ministerio de nuestro Señor, hermano, la prioridad de la predicación que nuestro Señor tenía, siempre iba acompañado de compasión, de amor y misericordia hacia los demás. Y ese es nuestro tercer punto. Versículos 40 al 45, vamos a leer hasta el 42. Un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Y hermanos, como mencionamos anteriormente, cada milagro, cada sanidad, cada liberación que nuestro Señor hacía era una muestra de su divinidad. Pero también era una muestra de su gran amor, de su compasión. Estos dos no se pueden separar, el amor y la compasión. El Señor siempre respondía con compasión sobre aquellos que estaban bajo el dominio de Satanás, sobre los efectos devastadores del pecado en la vida de las personas, sobre la enfermedad. Y este episodio con el leproso, nuevamente vemos una demostración de la autoridad de Cristo, pero también una demostración de su compasión, de su amor. Se nos dice que este leproso vino rogándole y arrodillándose, y Lucas nos dice que este hombre cayó sobre su rostro delante de Jesús y que estaba lleno de lepra, o sea que su condición era grave y era evidente para todos. La lepra, hermano, era una de las enfermedades más terribles en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y en el mundo antiguo y allá en Oriente Medio específicamente. La palabra lepra se deriva de una expresión griega que se dice lepros, que es escama, que hace referencia a la apariencia escamosa que se veía en las personas debido a la lepra. Y era una dolencia que no era una mera afección cutánea de la piel, sino que era algo que afectaba todo el organismo, a nivel interno también, y que por eso se manifestaba de esta manera en la piel. Afectaba la sangre, la carne, los huesos, y su podrición venía de adentro hacia afuera. Y esto es importante que lo tengamos en mente. Y el Señor dio algunas instrucciones respecto a los leprosos para proteger a su pueblo porque era una enfermedad contagiosa. En Levítico 13, el Señor da varias instrucciones respecto a la lepra. Y si alguien era sospechoso de lepra o tenía lepra, tenía que ir al sacerdote. El sacerdote lo miraba y lo mandaba 7 días a cuarentena. Después de esos 7 días, regresaba otra vez donde el sacerdote. Y si no había ninguna mejora, lo mandaba otra vez a cuarentena 7 días. Pero después de esos 7 días, de esos 14 días, se presentaba nuevamente donde el sacerdote y el sacerdote debía emitir un veredicto. ¿Eres impuro o ya eres puro? Dependiendo si la enfermedad había mejorado o no. Ahora, en los versículos 45 al 46, siempre de Levítico 13, ¿qué sucedía cuando una persona era declarada impura? Dice: en cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados. El cabello de su cabeza estará descubierto, se cubrirá el bozo y gritará: inmundo, inmundo, y permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección. Es inmundo, vivirá solo, su morada estará fuera del campamento. De manera que la condición de los leprosos, hermanos, no solo era triste físicamente, sino que socialmente ellos eran rechazados, eran apartados del campamento, del pueblo, estaban religiosamente contaminados y no podían asistir al templo y adorar y ofrecer sacrificios al Señor. Y para los judíos el mero hecho de tener lepra era considerado una maldición. Ahora, no sabemos cómo este leproso llegó a Jesús en medio de la multitud, no lo dice el texto, pero este leproso llega donde Jesús, se tira a sus pies humildemente y le dice: si quieres, puedes limpiarme. O sea, él no le dijo si puedes,
El leproso sabía que Jesús era poderoso para sanarlo, pero que su sanidad no dependía de ellos, sino de la voluntad de Jesús. Por eso le dijo, si quieres, puedes sanarme, Señor, si esa es tu voluntad. Y qué gran lección es esa para nosotros también, hermanos. Porque este leproso no vino dando órdenes a Jesús, no vino decretando, no vino declarando. Él vino humildemente delante de su Señor, pidiendo misericordia, que si era su voluntad, lo sanara. Él se acercó humillado. Y así es como nosotros debemos acercarnos a nuestro Señor con humildad, clamando por su misericordia. Tristemente en muchos lugares se enseña, ¿no?, que debemos decretar, que debemos declarar sacando versículos de contexto, que debemos darle órdenes al Señor. Pero no es eso lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Cuando alguien se acercaba a Jesús, se acercaba humillado y se acercaba con humildad a clamar por su misericordia. Y dice en el versículo 41 que Jesús, movido a compasión, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y aquí vemos su amor, su tierna misericordia, su compasión ante la necesidad de este hombre. Hermanos, nuestro Señor está interesado en nuestras necesidades. Él es compasivo, Él es misericordioso, Él es amoroso, Él es tierno, es bondadoso con nosotros. Él no es un Dios, como dicen los deístas, que hizo todo y se alejó de la creación y le abandonó a su suerte. No, Él es un Dios relacional que cuida de los suyos, que está interesado en las necesidades de los suyos. Y si hay algo que caracterizó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, fue su compasión. Fue su compasión. De hecho, hermanos, esta es una de las emociones que más se atribuye a Jesús en los evangelios. De todas las emociones que Jesús expresó, su compasión, su amor es una de las emociones que más se atribuye a Él en los evangelios. El ministerio de Cristo siempre estuvo marcado por estas manifestaciones de amor y estos actos de misericordia hacia los hombres y hacia sus necesidades. Por ejemplo, el Señor tuvo compasión de los hombres al ver su extravío espiritual en Marcos 6:34. Dice que tuvo compasión de la multitud porque eran como ovejas sin pastor. Ahora, su compasión no se quedaba ahí meramente en una emoción o sentimiento, sino que lo llevaba a actuar, a hacerle bien a los demás. Cuando vio a aquella viuda de Naín llorando por su hijo muerto, dice que nuestro Señor tuvo compasión de ella y lo resucitó. El Señor mostró su compasión ante las necesidades físicas de los hombres cuando vio a aquella multitud que llevaba 3 días con Él, que no habían comido nada, y dijo, tengo compasión de ellos, van a desfallecer en el camino si no los alimentamos. Mostró su compasión con lágrimas cuando vio a María llorando con sus amigos por la muerte de Lázaro. Y Él mostró su compasión con lágrimas por Jerusalén, por la dureza de su pueblo. Él dijo en Lucas 19, 41, 42, cuando Jesús se acercó y al ver la ciudad lloró sobre ella diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Aún en la dureza de su pueblo, el Señor la veía con compasión. Y así es como nos ve el Señor a nosotros, hermano. Por eso aún en medio de nuestros fracasos y de nuestros pecados tenemos que ir a Él. Pero tenemos que ir como este leproso, arrepentidos, humildes, humillados. Este relato es tan significativo que está incluido en los 3 evangelistas sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, porque dice que el Señor lo tocó. O sea, en la ley era prohibido que alguien tocara algo inmundo o alguien impuro. Pero nuestro Señor no se podía contaminar con nada. Lejos de eso, cuando Él tocó al leproso, este leproso quedó limpio de su inmundicia, de su lepra. Yo creo, hermanos, que este relato es como una ilustración
de nuestra condición delante de Dios y de la intervención de nuestro amado Salvador. Porque así como la lepra, hay una plaga más terrible en el hombre, que es el pecado. Es una plaga también que está adentro y que afecta todo nuestro ser, que afecta nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra voluntad, que afecta todo lo que hacemos. Y así como la lepra aislaba a los leprosos y no podían tener comunión con el pueblo de Dios, no podían adorar a Dios, estaban lejos, así el pecado nos separa a nosotros. Así esta plaga nos aleja de Dios, nos hace indignos del compañerismo con Él y con su pueblo. En Isaías 64:6 se nos compara a nosotros con un leproso. Dice que somos inmundos y que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Pero hermanos, felizmente, como este leproso se acercó a Jesús humillado, clamó misericordia, clamó para ser sanado, de la misma manera nosotros, si vamos humillados a Él, si vamos a Jesús con un corazón contrito y humillado, Él no nos va a rechazar. No hay pecado tan grande ni enfermedad del alma tan grave que nuestro Señor no pueda sanar, porque Él es omnipotente y Él es todopoderoso. Y aunque nosotros pensemos que nuestro pecado es más grande que nosotros mismos, no lo es, porque Dios es más grande que cualquier cosa. Jesús es más poderoso que cualquier cosa. Y Él puede sanarnos de nuestra enfermedad. Él puede sanar nuestra alma, Él nos puede dar victoria, nos puede dar vida eterna, nos puede dar salvación, nos puede dar libertad. Solo debemos acudir humildemente a Él. Como dijo un gran predicador, no se pierden los hombres porque sean demasiados malos para salvarse, sino porque no quieren acudir a Cristo que los puede salvar. Porque Él es tierno, amoroso, compasivo, misericordioso. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Es por su misericordia que estamos aquí. Es por su compasión que estamos aquí. Es por causa de este amor que Él nos ha mostrado. ¿Y qué significa esto para nosotros? Que si nosotros hemos sido objeto de esta compasión, de este amor, de esta misericordia, entonces como hijos suyos debemos mostrar esta misma compasión a los demás. Tristemente muchas veces vemos a los perdidos con arrogancia, con orgullo, como si fuéramos mejores que ellos. Si tenemos algo bueno en nosotros es porque tenemos a Cristo y lo hemos recibido por gracia, por su compasión, por su amor. Pero es nuestro deber ver a los perdidos y ver a las necesidades de los demás como nuestro Señor Jesucristo las vio, con amor, con misericordia. Porque así nos vio Él cuando estábamos en nuestra miseria. Así nos vio Él cuando ni siquiera lo queríamos ver, ni siquiera lo queríamos buscar. Así nos vio. Así nos mostró su compasión. Finalmente dicen los versículos 43 al 45, Jesús lo despidió enseguida amonestándole severamente. Mira, le dijo, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a Él. El Señor le dio un mandato claro a este hombre, y este hombre en su euforia no obedeció al Señor. No, se fue a publicar a todos lados que Jesús lo había sanado, y el Señor lo mandó a que cumpliera con las obligaciones que la ley daba cuando un leproso quedaba limpio. Él tenía que presentar una ofrenda, ir al sacerdote y hacían todo un rito para que pudiera quedar ceremonialmente declarado puro. Pero él no obedeció, sino que empezó a publicar este hecho. ¿Y por qué el Señor le dio la orden de que no lo publicara? ¿Por qué a otros sí le dijo, por ejemplo, al Gadareno, que fuera a los suyos a proclamar? Porque en este momento el Señor no quería causar esa euforia, ese sensacionalismo en las personas de que vinieran a buscarlo a Él solo por estas necesidades temporales.
Él quería que las personas vinieran a Él por los motivos correctos. Igual que allá en Lucas 14, ¿no? Cuando vio la gran multitud y les dijo, si quieren ser mis discípulos, deben tomar su cruz y seguirme. El Señor no se maravillaba con las multitudes, hermanos. Él se aseguraba de que lo estuvieran siguiendo por los motivos correctos. Y hermanos, si tú no viniste a Cristo por los motivos correctos, es necesario que examines tu fe. Y si hay alguien aquí que aún no ha venido a Cristo, te invito a que vengas a Él, porque Él es misericordioso, amoroso y compasivo. Y si estás arrepentido, Él te va a recibir, pero ven por los motivos correctos a Cristo. Porque Él es la vida eterna. Como Pedro le respondió, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna y tú eres el Santo de Dios. Y eso es motivo para que nosotros vayamos a Él. Que podamos venir a Cristo porque solo en Él hay salvación. Porque Él es nuestro Redentor y Él es nuestro libertador. Para concluir, hermanos, así como el Señor hizo de la oración una prioridad en su ministerio, en completa dependencia de la voluntad del Padre, de la misma forma nosotros hagamos de la oración secreta nuestro deber supremo, dependiendo cada día de la gracia divina y la comunión con nuestro Padre. Y así como el propósito primordial del ministerio de nuestro Señor Jesucristo era la predicación de la palabra, que ese sea nuestro propósito también, su palabra, la palabra de Dios, porque este es el alimento diario para nuestras almas. Y hermanos, aquellos de nosotros que hemos sido objetos de la tierna compasión y el inconmensurable amor de nuestro Dios, ese amor que trasciende todo entendimiento, dice Pablo, que sea entonces nuestro deber sagrado reflejar y manifestar esas virtudes a nuestros hermanos, pero también a aquellos que están perdidos, aquellos que no conocen al Señor. Porque así de la misma forma Él nos mostró su amor y compasión a nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, amado Señor, por tu palabra, Padre, por exhortarnos, por animarnos y por darnos ejemplos, Señor, de una vida de oración, de amor por tu palabra, de compasión, de misericordia, Señor. Señor, perdónanos porque somos tan dados y tan fácil a poner excusas, Señor, a justificar nuestra indolencia, nuestra indiferencia, nuestro pecado. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y ayúdanos a ejercer estos deberes, Padre, a ejercer estas virtudes con devoción, con pasión, con amor, de manera constante, Señor. Que podamos aferrarnos plenamente a ti, Señor, que podamos ser constantes, que podamos poner nuestra mirada en ti, Señor. Depender de tu gracia y del poder del Espíritu, Señor, para vivir una vida que te glorifique a ti, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.